Hoy en Art Éter conoceremos los estilos bizantino y Art Nouveau para verlos reflejados dentro de la ciudad en uno de los edificios más emblemáticos, el Instituto Saturnino Unzué, y descubriremos por qué se combinaron para su construcción dos artes tan distintos. Para saber los detalles sobre este patrimonio nacional, nos acompañará en el recorrido el coordinador del área histórica y cultural de este lugar, el señor Víctor Recanatesi. Bueno, el conjunto edilicio del Unzué es un proyecto que surge de la imaginación, del conocimiento, del saber de un arquitecto muy importante que fue Louis Faure du Jarric, un arquitecto de origen francés que había sido educado en Inglaterra, profundo conocedor del arte bizantino, pero también es un profesional que forma parte del tiempo en que emerge dentro de la arquitectura mundial ciertas rupturas, cada tanto en la arquitectura como en otros lenguajes, ¿no es cierto? En la literatura se producen cambios, ciclos, visiones, el realismo, ¿no es cierto? Las épocas, el Renacimiento, en fin. Dentro de la arquitectura se producen, digamos, estos cortes, estos ciclos, y hacia fines del siglo XIX, 1895, 1900, surge una de las corrientes que es el Art Nouveau, el arte nuevo, como una visión, como una ruptura con los viejos paradigmas de la arquitectura, basado en todo lo que era la arquitectura greco-romana, rectilínea, los volúmenes espaciales, cambia todo. El Art Nouveau es como una nueva visión de la arquitectura, como dentro de las artes, la arquitectura está considerada una de las primeras artes. El término Art Nouveau indica un espíritu de reforma, rebelión y libertad. El origen de un cambio de movimiento artístico va en muchas ocasiones ligado con movimientos políticos destinados a acabar con el orden establecido. El Art Nouveau, también conocido como modernismo o arte nuevo, es un movimiento artístico que surge a fines del siglo XIX y se proyecta hasta las primeras décadas del siglo XX. Generalmente se expresa en la arquitectura, el diseño gráfico y decorativo. Fue clave en la transición del neoclasicismo a la modernidad. Se destacan las formas orgánicas entrelazadas, los motivos de vegetales, la línea curva y la sensualidad. Se aplicó al diseño de interiores, joyas, forja, vidrios, cerámicas, telas y sobre todo a la ilustración, que alcanzó gran popularidad gracias al invento de la litografía. En el ámbito de la arquitectura se destaca el uso del hierro para desarrollar elementos estructurales y ornamentales que son símbolos arquitectónicos del movimiento. Cuando hablamos de arquitectura en Art Nouveau, se ha de pensar en unos cuerpos de edificio muy dinámicos, con formas sinuosas y rítmicas, a menudo con esquinas redondeadas. Se expresa rechazo de los modelos convencionales de la historia y hay un retorno a la naturaleza. Otra característica clásica es el énfasis en la asimetría, como también los arcos aplanados y una tendencia a fusionar diferentes habitaciones con el fin de crear un sentido orgánico de la división del espacio. La fachada es un factor importante. Es una superficie decorativa y suele presentar ornamentación floral en la base, representando que el edificio nace de la tierra. Entonces surge el Art Nouveau surge en Bélgica, Francia,
contemporáneamente en Alemania también, digamos, Art Nouveau quiere decir el arte nuevo en la traducción, en Alemania se llama el estilo joven, Jugendstil, y en Austria también surge esta nueva visión, que se llama Secesión Vienesa. Entonces, este es un edificio Secesión Vienesa que surge en el medio de este manifiesto del Art Nouveau a nivel mundial. Entonces, siendo que el Unzué se construye en 1900, 1908, comienza la construcción de todo el conjunto, resulta ser, en esta escala, en este volumen, dentro de lo que es la corriente del Art Nouveau, uno de los edificios más importantes del mundo en cuanto a su volumen, 10.000 metros cuadrados, como dijimos. Entonces, de ese sentido, es que es un edificio, un genuino edificio que corresponde a la época en que surgen estos nuevos lenguajes. Distinto es con el arte bizantino, que tenemos, ¿no es cierto?, la capilla, es un arte bizantino, es un neo-bizantino, porque el arte bizantino emerge, ¿no es cierto?, allá en Oriente, en Constantinopla, en Turquía, en Turquía sobre todo, en el año 500, 600 de la era cristiana. Entonces todo lo que se construye después, aquí esto se construye en 1900, 1910, entonces es un neo, es una reinterpretación de aquellos lenguajes históricos, ¿no es cierto?, de 1000 años atrás. Por eso es un neo, pero el edificio, el exterior del Unzué, no es ningún neo, es un genuino, ¿no es cierto?, edificio que corresponde al Art Nouveau, Secesión Vienesa, y que es contemporáneo con lo que emergía, con lo que se hacía en Europa. El arte es una expresión del hombre en sociedad. Es un medio de comunicación que refiere sucesos e ideologías, comunicando al hombre con el hombre, en un mismo tiempo y espacio, o a través del tiempo y el espacio. Pero el arte también puede comunicar al hombre con aquello en lo que cree. En este sentido, el hombre que lo crea no lo considera arte, sino objeto de culto y veneración. Así debe entenderse la mayoría de las representaciones del arte bizantino. Los motivos religiosos permeaban todo el arte en Bizancio. Estaban dentro de los templos, en las paredes o como objeto específico del culto a través de estatuas o también como pequeños y portátiles objetos de veneración, a los que se los conoce con el nombre de íconos. Es del arte bizantino de donde surgen modelos para toda la Edad Media. Entre otras cosas, se representa en Bizancio por primera vez a la corte angelical. El arte bizantino dentro de los templos fue realmente una teología en imagen, ya fuera en pintura o en mosaico, y se convirtió en un maravilloso espectáculo para impresionar el alma. El arte bizantino es una expresión artística que se configura a partir del siglo VI, fuertemente enraizada en el mundo helenístico, como continuador del arte paleocristiano oriental. En sus primeros momentos se consideró como el conservador natural en los países del Mediterráneo oriental del Imperio Romano, siendo transmisor de formas artísticas que influyen poderosamente en la cultura occidental medieval. Los periodos del arte bizantino se ajustan, como es natural, a las grandes fases de su historia política. Entre sus iglesias tenemos Santa Sofía, Baco, Santa Irene. El arte bizantino mantuvo también importantes rasgos de la cultura greco-latina, pudiendo considerarse un arte puente entre la antigüedad y el futuro renacimiento. Bizancio apenas creó valores nuevos, pero supo asimilar y fundir las influencias que llegaron desde Oriente y Occidente. Entre los siglos V y VII se desarrollará la llamada Primera Edad de Oro bizantina, relacionada con la obra de Justiniano. Los siglos IX al XII verán la Segunda Edad de Oro, separadas ambas por el periodo iconoclasta, donde las imágenes estarán prohibidas y el arte vivirá un periodo de decadencia.
el Art Nouveau, el Art Nouveau que surge acá en Asociación Vienesa, no es un edificio que desborda en decoraciones, son líneas más bien curvas, los aleros curvos, algunos detalles florales que aparecen en eso, o geométricos, pero digamos contrasta en la riqueza, en la exuberancia de lo que es el bizantino que se construye en la capilla. Este bizantino, esta capilla neobizantina en Mar del Plata, en su riqueza constructiva, en sus detalles y en los contenidos de toda esta liturgia religiosa y los contenidos simbólicos religiosos, corresponde a la época de oro del arte bizantino, allá entre el 500 y el 600, el imperio de Justiniano. Justiniano fue el emperador quien dio impulso a Constantinopla, a la última construcción. Constantinopla tuvo distintas etapas, ¿no es cierto?, de construcción, derrumbes, conquista y reconquistas y demás. Entonces, la época de oro del neobizantino viene del imperio de Justiniano, 427-465 de la era cristiana. Allí es cuando surge toda esta riqueza, esta exuberancia que hace que el oratorio de Unzué sea un edificio considerado único en América Latina por toda esta riqueza constructiva que tiene. La arquitectura bizantina va a mantener la grandeza romana y la elegancia griega, utilizando el elemento oriental como aglutinante. La cúpula sobre pechinas, el ladrillo como material, las bóvedas de aristas o la suntuosidad decorativa serán algunas de sus principales características. La planta favorita es la de cruz griega, envuelta en un espacio cuadrangular que permita el uso y disfrute de cúpulas y bóvedas. Su edificio más significativo es la iglesia, hoy mezquita, de Santa Sofía de Constantinopla, levantada en tiempos de Justiniano, quien pronunció una frase significativa cuando se acabó: Salomón, te he vencido, en referencia a haber superado el mítico templo de Jerusalén construido por Salomón. Lo más sorprendente de la iglesia es su espectacular cúpula de 31 metros de diámetro, cuyos empujes se contrarrestan con dos bóvedas de cuarto de esfera que descansan en otras bóvedas. El edificio del asilo Unzué de la ciudad de Mar del Plata se desarrolla en forma de H, en 2 niveles, siguiendo un estilo neobizantino inspirado en la Edad de Oro de Justiniano. Su cúpula tiene unos 10 metros de diámetro con forma piramidal de 3 arcos, una pequeña bóveda de cañón y un campanario con chapitel o aguja. Mármoles de Abisinia, de Carrara y del Proconeso, de la isla de Mármara, utilizado en la capital bizantina, Constantinopla, especialmente en sarcófagos. Componen y revisten columnas y objetos sacros del oratorio de la Inmaculada Concepción de María Virgen. El púlpito en mármol de Carrara, diseñado por Dujarric, fue ganador del Premio Internacional en Diseño en Sevilla en 1910. El Pantocrator se inspira, no es copia, al de la Catedral de Santa Sofía de Estambul. Se enmarca en un fondo de mosaicos venecitas laminadas en oro. Así podemos decir, haciendo honor al autor, que es el Pantocrator del Oratorio de la Inmaculada Concepción de María Virgen del Instituto Unzué. Ya conocimos los estilos bizantino y Art Nouveau. La razón de que se hayan combinado para su construcción dos artes tan distintos entre sí la descubriremos ahora. Entonces, ¿por qué se mezclaban los estilos? Y era para poner en valor detalles sobre otros, digamos. Nada mejor que el neobizantino en un templo religioso para darle toda la carga simbólica, religiosa, los contenidos y la belleza de los elementos que están, digamos, con que está construido el lugar, ¿no? Es esa la razón.